vamos a hacer que la gente se enoje porque vamos a hablar de la Virgen. Hace un tiempo hice un video que es sobre el mito guadalupano, donde comentaba yo cómo se ha creado el mito y por qué el mito es absolutamente falso. Sin embargo, hubo algunos temas que no toqué en él y que los creyentes feroces me han recordado una y otra vez a lo largo de eso. Tendrá un año el video del mito guadalupano. Y entonces hay tres elementos con los que regresan continuamente. El primero y el más absurdo, el más simple, es el de los ojos. Usted ve algo aquí, bueno, si se pone, puede encontrar figuritas, como cuando las encuentra en las nubes o las encuentra en el piso del baño mientras está usted haciendo sus cositas y mirando un piso de granito y empieza a ver caballitos y una cabecita y un señorcito que viene caminando. Esto se llama pareidolia. El cerebro humano está diseñado para encontrar patrones y cuando algo es ruido blanco, encuentra patrones en el ruido blanco. Hay un fenómeno auditivo que mucha gente experimenta cuando se ducha, que es cuando el agua de la regadera contra la cortina de la ducha crea un ruido blanco y mucha gente cuando se ducha siente que le llaman por su nombre. Y esto es debido a que tu cerebro está tratando de interpretar ese ruido blanco porque tiene que encontrar patrones. Su trabajo es encontrar patrones. Por eso cada vez que vemos cosas con dos bolitas y una rayita son ojos y vemos una cara. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar caras, para encontrar patrones y sobre todo los patrones que más nos atraen como animales son los rostros. Entonces por eso la gente ve a la Virgen en un sándwich de queso. No sé por qué a la Virgen y no a Lady Gaga. Si más o menos Lady Gaga con un manto pues se ve igual. Entonces en cosas como esto que es el ojo izquierdo de la Virgen, o sea, el que uno ve a la derecha de la tilma de la Virgen de Guadalupe, que no es una tilma, es una tela de lino preparada para pintar que se pintó en el siglo XVII por Marco Zipac Aquino. Pues los trazos de pincel que quedan allí más o menos y manipulados correctamente, por eso está enormemente manipulado. Cuando tú tomas una foto a color y la pasas a blanco y negro, y esto mucha gente que no es fotógrafa no lo sabe, puedes manipular enormemente cómo se va a comportar cada uno de los colores. Puedes oscurecer los rojos o hacerlos muy claros, puedes oscurecer los naranjas, los verdes, los azules, los magentas, los violetas. Y tú reinterpretas en blanco y negro porque la realidad no tiene una visión en blanco y negro. La película en blanco y negro lo hacía, pero ahora cuando tú tomas una foto en color y la pasas a blanco y negro, puedes utilizar un mecanismo similar al que usaba la película de blanco y negro, o puedes alterarlo completamente, puedes hacer que los rojos sean enormemente brillantes y que los marrones sean enormemente oscuros o que los amarillos sean enormemente oscuros y creas una realidad de tonalidades muy distinta de la que vería el ojo humano normalmente. Entonces eso está enormemente manipulado y allí empezaron a encontrar figuritas y personas y lo divertido es que cada uno que lo interpreta distinto. No hay nada en los ojos de la Virgen de Guadalupe pintada por Marco Zipac y que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. ¿Se lo puedes encontrar con ganas? Sí, pero eso no es magia. Eso es tu cerebro en acción y sobre todo cuando quieres hacer algo. Y mira, es que cuando la gente quiere, se inventa lo que sea. Y aquí vamos a la segunda historia que quería yo comentar. Esto es el movimiento Conchiglia, no sé de dónde sale la palabra Conchiglia, la verdad, porque si fuera en italiano, pues no necesita o es Conchiglia, o no necesita la H, no sé. Pero es el movimiento D'Amore San Juan Diego. Lo de D'Amore también me llama mucho la atención porque evidentemente esto está hecho en México, esto está totalmente hecho en México, pero si le pones italiano parece que eres del Vaticano, supongo yo, ¿no? Estos tipos de Conchiglia en 2007, no antes, se inventaron que la NASA había estudiado la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en la Basílica de Guadalupe.
Ahora todos te dicen que la NASA encontró que había cosas raras o que los pigmentos no eran naturales, cosas así. Pero las afirmaciones originales de estos ya ni siquiera los creyentes en la Virgen se atreven a decirlas, porque estos decían que los ojos eran como una retina dilatada. La retina no se dilata, lo que se dilata es la pupila. En realidad lo que se dilata es la pupila por el movimiento del iris, por los músculos alrededor de la pupila. La pupila es el agujerito. La retina es el recubrimiento nervioso que hay detrás de tu ojo, el que percibe la luz y la convierte en impulsos nerviosos que manda a tu corteza visual. Pero la retina no se dilata. Pero los ojos eran como una retina dilatada. La temperatura del cuadro era de 36 grados centígrados como el de una persona viva. Y un análisis cardiológico indicaba que el cuadro tenía una pulsación de 115 por minuto. Lo que además es un acelerón. Imagínate, yo estoy ahora en 81. Si estás de pie y no hacer nada, lo de 115 se me hace mucho, pero bueno. Así que era una figura real. Estaba vivo el cuadro según los señores del Movimiento de Amor de San Juan Diego Conchiglia. Decían que no había señales de pintura y si alguien se acerca demasiado, la imagen desaparece. ¡Oh! Otra vez. ¡Oh! Según el documento, los científicos de la NASA afirmaron que los colores no le pertenecen a ningún pigmento terrenal. Maravilloso. ¿Dónde está el documento? No existe. ¿Por qué se interesaría la NASA en estudiar una pintura o una imagen determinada? La NASA se dedica a hacer viajes espaciales, no a estudiar pinturas o imágenes milagrosas. ¿Cómo se realizaría el tema que la NASA decidiera que tenía que hacer esto y cómo se hizo sin que se enterara nadie hasta que se lo inventaron estos en 2007? ¿Y por qué no estarían los documentos? Porque si estuvieran esos documentos, ¿se imaginan lo que serían? Si la NASA tuviera esos documentos, primero que nada la NASA le hubiera dicho a todo el mundo, tenemos una imagen que está viva. Hombre, eso sería una de las grandes noticias de la historia de la humanidad, porque validaría un montonal de supersticiones que no valida. No existen los documentos de la NASA, jamás se hizo esa investigación y fue todo para luchar contra el aborto, que es uno de los trabajos fundamentales de Conchiglia, el Movimiento da Amore de San Juan Diego. Y finalmente, el señor es Richard Kuhn, aunque parece estrella de cine, y es Premio Nobel de Química. Y después de ser Premio Nobel de Química, creó un instituto de química muy, muy famoso. Y lo que nos cuentan los creyentes en la verdad de la imagen sobrenatural de la Virgen de Guadalupe, la realidad sobre la tilma, que no es una tilma, la realidad sobre la imagen, sobre su pintura, sobre los estudios hechos, sobre los pigmentos, sobre la tela sobre la que está pintada, etcétera, etcétera, están en este video. Pero el otro argumento es que Richard Kuhn, Premio Nobel de Química, vino a estudiarla. No tenía nada más que hacer, dijo, mira, de todas las imágenes milagrosas vamos a estudiar esa. Y vino y decidió que era mágica y misteriosa y los pigmentos no eran reales, aunque tenemos estudios de un restaurador que dijo de qué eran los pigmentos comunes en la época para la pintura al óleo. Y Richard Kuhn validó la realidad sobrenatural de la Virgen de Guadalupe pintada allí, o representada allí. Pues tampoco existe ese documento. Se le ha preguntado al Instituto de Química, a los herederos de Kuhn, que murió hace ya algunos años, hace 50 años quizá, se le ha preguntado a la gente de Kuhn dónde está el documento. ¿Pero cuándo la estudió? Porque te dicen, nunca, ni fue a México. No, pero ¿cómo no? Se están diciendo que digan misa. Es lo que hacen todos los días, ya lo sé. Pero no hay documento alguno, no hay prueba alguna de que Kuhn haya estudiado, que Richard Kuhn haya estudiado en lo más mínimo el lienzo que se exhibe en la Basílica de Guadalupe y que haya llegado a conclusiones tan asombrosas que harían que la química cambiara radicalmente. Porque si hubiera concluido, imagínense, es que basta pensarlo un poco. Los colores de esto no pertenecen a ningún pigmento natural. O sea, el rojo se obtiene con pigmentos rojos.
Si obtienes rojo sin pigmentos rojos, tienes un fenómeno absolutamente inédito en la química. Richard Kuhn, porque era alemán, tendría que haber salido gritando: tenemos que cambiarlo todo, vengan todos a ver esto. Cuando tienes un milagro y no gritas vengan todos a ver esto, es que no tienes un milagro. Y en el caso de él, nunca lo tuvo. Un científico admirable, un científico maravilloso, un científico enormemente respetado, pero que no estudió nunca la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que por favor ya no me repitan que si la NASA, que si Kuhn y que si los ojos de la Virgen, porque todo eso es un embuste.